Me abrí la ventana después, cuando pueda. Eso. Ahí ingresé. Bueno, ahí continuamos entonces. Bueno, terminada la instrucción para el Ministerio Público Fiscal y reunida todas las pruebas conforme su imputación, lo que va a hacer es pedir la requisitoria de la causa de elevación a juicio, ¿sí? En ese momento nos van a notificar el artículo 336 en provincia y vamos a tener un plazo para contestar esta requisitoria de elevación a juicio. Hasta ese momento, lo conveniente es haber introducido todas las pruebas conforme nuestra teoría del caso. Y si hay pruebas que quedan por introducir después de este momento procesal, lo vamos a tener que realizar mediante la instrucción suplementaria, porque hasta acá llegaría la etapa de instrucción según el Ministerio Público Fiscal. Reúne todas sus pruebas, son las que necesita para elevar esta causa a juicio, y posterior a este acto no habría posibilidades para la defensa de incorporar nuevas pruebas. Pero si nosotros sí consideramos que es posible o viable la incorporación de otros elementos probatorios, o puede ser que los elementos probatorios aparezcan después de este momento procesal, o también puede ser que nosotros no estemos en esta primera etapa de instrucción y nos designan posterior al 336, ¿sí? O nos designan en la etapa de debate. Entonces vamos a tener que hacer una evaluación del ministerio, de lo que hizo el fiscal, de lo que hizo el abogado defensor oficial o particular, y solicitar nosotros una instrucción suplementaria porque hay medidas probatorias que no están incorporadas, que sirven a nuestra estrategia, a nuestra teoría del caso. Entonces, si es después de este momento procesal, después del 336, lo que vamos a solicitar es una instrucción suplementaria para que el organismo interviniente sea el juzgado de garantía, si es que todavía estamos en esa instancia, o el tribunal oral criminal, nos permitan incorporar estas pruebas que no fueron oportunamente incorporadas. Bueno, el fiscal reúne su plexo probatorio, solicita al juez de garantías la requisitoria fiscal, que es el pedido de elevación de la causa a juicio. Y nosotros en ese momento podemos solicitar el cambio de calificación legal. Si, lo que tienen que tener en cuenta es esto, ¿no? Depende de la estrategia. Porque si nosotros estamos diciendo que nuestro imputado
no cometió el hecho, no vamos a estar pidiendo un cambio de calificación. Y a veces hay abogados que hacen esto, entonces no nos decidimos. ¿Para qué vamos a pedir un cambio de calificación si todas las pruebas que incorporamos, que introducimos a la instrucción, son para probar que nuestro defendido no cometió el hecho? Entonces, ¿de qué sentido tendría pedir un cambio de calificación? Por eso tiene que ser congruente la estrategia desde que iniciamos o que tomamos la causa, desde que iniciamos la defensa técnica. No podemos estar cambiando de estrategia, ¿sí? Entonces, bueno, en este momento, si nosotros, el cambio de calificación sería porque no tenemos pruebas para pedir el sobreseimiento de nuestro defendido o absolución en un debate, y la posibilidad de mejorar su situación procesal sería solamente a través de esto, ¿sí? A través de un cambio de calificación legal, porque hay muchos elementos probatorios que no podemos desvirtuar, y consideramos que lo único que podemos llegar a hacer es hacer cambiar una calificación menos grave que la que pretende el Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, son decisiones. Lo que considero es que hasta última instancia, es mi consejo, ¿no? Eso después ustedes los van a ir evaluando en cada causa, no es por ahí un cambio de calificación. Siempre tratar de revertir la imputación del Ministerio Público Fiscal, y por ahí esta posibilidad de cambiar la calificación, dejarla para última instancia de debate, si es grave el delito y sabemos que vamos a ir a un debate oral. Porque solicitar en este momento un cambio de calificación no lo veo oportuno, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que ver con la estrategia, con la causa que se nos presente. También podemos solicitar nulidades, ¿sí? Las nulidades sí se pueden solicitar. Lo que considero también es que para que tengan, que sea favorable el resultado en cuanto a un pedido de nulidad, es la incorporación de peritos, porque generalmente lo que vamos a pedir es la nulidad del secuestro de algún efecto, ¿sí? O la nulidad de un allanamiento, de un acto procesal completo. Entonces, bueno, para que sea más contundente nuestro pedido de nulidad, lo que necesitaríamos, porque no es solamente lo jurídico y lo técnico en cuanto a nulidades lo que va a asegurarnos un resultado. Sí va a tener que ver por ahí con la incorporación de pericias de parte o con peritos de parte, o que podamos haber revisado esas pericias que tenemos en la instrucción, incorporadas por el fiscal. Entonces ahí sí es cuando podemos tener la posibilidad de la nulidad de algún acto procesal o de algún secuestro, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta, como les vengo diciendo siempre, que siempre hay una posibilidad de defensa técnica, más allá del cuadro que se nos presente, como comentamos a veces, que la persona es aprehendida tras una persecución policial, tras haber cometido un ilícito, ¿sí? Y en el momento de la aprehensión, el personal policial lo que va a hacer es primero resguardar obviamente su integridad física, la de terceros, y en ese momento no está pensando en las cuestiones técnicas o formales, y además porque está en riesgo su integridad física, al momento, por ejemplo, de secuestrar el arma de la persona que está persiguiendo, ¿sí? Lo que va a hacer es reducirla, buscar el arma en el vehículo o en su cuerpo, y no va a estar llamando a un testigo previamente al secuestro de esa arma, ¿sí? Pero en realidad lo que dice el Código de Procedimiento y como debería ser la formalidad, es que sí deben estar presentes los testigos al momento de hacer una requisa personal o del vehículo o de una casa en un allanamiento, y también tener la precaución, ¿sí? Como funcionarios, por la cadena de custodia de los elementos que se secuestran, de no tocar esos elementos.
y sabemos que en todas las causas, en la mayoría, no les puedo decir todas porque no tengo participación en todas, pero en la mayoría de las causas, lo que hace el personal policial es tomar los secuestros sin tener esta precaución de la cadena de custodia. Cuando, si tuviese esa mínima precaución, se podría probar que en el arma se encuentran las huellas de esta persona que aprenden, ¿sí? Pero bueno, no sucede así. Toman el arma, la secuestran, la tocan varias personas, varios funcionarios, hasta que llega a la fiscalía y bueno, de esa manera no hay un cuidado de la cadena de custodia que sí debe estar presente en los elementos que se secuestran. Bueno, ese solo hecho nos va a permitir a nosotros pedir nulidades de secuestros, ¿sí? Entonces, como les repito, ante un contexto por ahí complicado o desfavorable, ¿sí?, en cuanto a la situación procesal de nuestro defendido, siempre tenemos que saber que hay algo para hacer. Cuando no tenemos pruebas o es difícil la causa, nos quedan estos elementos técnicos que tienen que ver con formalidades de secuestros, allanamientos y demás, que suceden porque bueno, el devenir de la actuación policial, el contexto hace que no se puedan a veces respetar estas cadenas de custodia, ¿sí?, o estas formalidades que dice y que menciona el código y que se deben respetar. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estas complejidades, lo que vamos a hacer nosotros es, cuando la causa es compleja, abocarnos a cuestiones técnicas, ¿sí?, desde el inicio hasta el final. Entonces, si nos abocamos de igual manera a estas cuestiones técnicas, no nos vamos a... Bueno, primero no vamos a hacer que nuestro defendido confiese ningún hecho, ¿sí? El que tiene que probar y el que tiene la carga probatoria es el Ministerio Público Fiscal. Entonces, aún con esta situación compleja, podemos llegar hasta el debate, hasta la condena, y después, posterior a una condena, lo que vamos a hacer es apelar esas condenas, ¿sí? Entraríamos a una etapa recursiva en estas causas complejas. Entonces nunca quedaría firme esa condena y sería por ahí la forma de preservar o de mejorar la situación procesal de nuestro defendido, no dejando firme un fallo condenatorio, que sería, bueno, en cuestiones, en causas graves, donde por ahí las pruebas que pretendemos introducir no bastarían para revertir la acusación del Ministerio Público Fiscal. Bueno, en esas causas lo único que nos queda es lo técnico, no dejar firme la condena y continuar con una etapa recursiva. Ustedes saben que en las etapas recursivas llevan mucho tiempo, mucha demora, y ahí en esa demora nosotros vamos a poder solicitar beneficios de libertad en favor de nuestro defendido, por no estar firme precisamente esta condena. Un recurso ante la Corte o ante la Corte de Provincia, después ante la Corte de la Nación, lleva mucho tiempo, ¿sí? Todo ese tiempo esta condena no va a quedar firme. Y en ese lapso nosotros podemos pedir beneficios de libertad en favor de nuestro defendido. Bueno, estas serían las cuestiones por ahí más complejas en las que podamos intervenir. Bueno, en esa oposición, nosotros del artículo 336, cuando el Ministerio Público Fiscal cierra la instrucción, nosotros lo que vamos a hacer es oponernos a que esta causa sea elevada a juicio, con el fundamento que venimos esgrimiendo desde que asumimos la defensa técnica. ¿Sí? Mantenemos el fundamento, hacemos mención a las pruebas que hemos incorporado. Bueno, si optaron por un cambio de calificación, lo pedirán. Si hicieron mención a alguna nulidad, también hablarán sobre ese pedido de nulidad en este momento. Si solicitaron o van a solicitar, se puede pedir el sobreseimiento también en esta instancia. Si tenemos muchas pruebas como para desvirtuar la acusación del Ministerio Público Fiscal y probar que nuestro defendido no cometió el delito que se le imputa,
Vamos a pedir este sobreseimiento también en este momento. El sobreseimiento también puede ser total o parcial, ¿sí? Puede ser el sobreseimiento en relación a algunos delitos y otros no. No necesariamente tiene que ser el sobreseimiento completo de toda la imputación del Ministerio Público Fiscal. Y lo que vamos a hacer es pedir por ahí cosas subsidiarias, ¿sí? En este momento yo pediría el sobreseimiento, porque bueno, si puedo probar que mi defendido no cometió el hecho, aún que haya estado en el lugar, ¿sí? Y no lo podamos sacar de ese lugar, no lo podamos desvincular por las pruebas que hay, nosotros siempre vamos a ir de lo máximo a lo mínimo, por supuesto. Primero tratar de desvincularlo del lugar de los hechos. ¿Tenemos pruebas para sacarlo a nuestro defendido del lugar de los hechos? Sí. Bueno, entonces vamos por ese camino. Introducimos todas las pruebas para sacarlo directamente del lugar de los hechos. Ahora, si no podemos sacarlo del lugar de los hechos, igualmente podemos pedir un sobreseimiento porque vamos a decir, sí estuvo, pero no cometió este delito. ¿Sí? Estuvo, lo vieron, hay cámaras, pero no está probado que él haya cometido ese delito. ¿Fue reconocido? Ustedes sepan que las ruedas de reconocimiento, ese es otro elemento probatorio que les voy a contar porque debemos conformar nosotros las ruedas de reconocimiento. Es muy difícil que ante la comisión de un delito la víctima pueda reconocerlo, ¿no? Es muy difícil que la víctima pueda reconocer al delincuente. La verdad que si yo me pongo a pensar, en 23 años no hubo ninguna rueda positiva. La verdad es esa, no hubo ninguna rueda positiva. Entonces, bueno, eso es un elemento contundente al momento de probar esto, de que si bien puede ser que haya estado por otros elementos probatorios, no está determinado que él haya cometido el hecho. Puede haber estado en las cercanías del lugar, porque se lo aprendió a 2 cuadras, pero eso no quiere decir, y no se puede probar que nuestro defendido haya cometido el hecho. Y el hecho de tener un reconocimiento negativo refuerza nuestra teoría del caso, ¿sí? En cuanto a que él no cometió el delito. Bueno, y en función de esto, de las ruedas de reconocimiento, que son un elemento probatorio muy importante, lo que debemos saber como defensores es que la rueda de reconocimiento la podemos y la debemos conformar nosotros, ¿sí? Y si llegamos el día que ya está establecida la rueda de reconocimiento y el Ministerio Público Fiscal, como hacen siempre, conforma él la rueda de reconocimiento, si vemos que las características de las personas que están en esa rueda, que son 4 siempre, son muy disímiles en cuanto a las características técnicas de nuestro defendido, lo que vamos a hacer es oponernos a esa rueda de reconocimiento, nos oponemos a que se realice el acto y dejamos constancia de esto. ¿Y por qué? Y porque nuestro defendido es morocho y hay 3 rubios, o porque es gordo y hay 3 flacos, ¿sí? Bueno, por las características físicas siempre es la oposición. Para que la rueda de reconocimiento tenga validez y nosotros como defensores la aprobemos y estemos de acuerdo con esa rueda, tienen que ser personas de características físicas similares. Y es muy difícil a veces para el fiscal encontrar estas 3 personas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como defensores? Nosotros sabemos que esta rueda de reconocimiento se va a realizar en algún momento. Cuando sabemos que esta rueda de reconocimiento se va a realizar porque ya tenemos fecha de ese acto procesal, nos notifica el Ministerio Público Fiscal para que vayamos, y si estamos designados en la causa, si no estamos presentes, ese acto procesal no se lleva a cabo. Lo que vamos a hacer es pedir al Ministerio Público Fiscal que nosotros vamos a conformar esa rueda, y nosotros vamos a buscar las personas que integren esa rueda de reconocimiento, ¿sí? Y ahí viene nuestro trabajo de buscar las personas más parecidas en características físicas a nuestro defendido. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, que parece anecdótico, pero sucede, y ahora también puede ser que haya algunas posibilidades de esas situaciones. Cuando se empezaron a usar los claritos, que los hombres se hacían mechas de color claro en el pelo,
Bueno, una persona que defiendo tenía estas características físicas de tener en su pelo estos reflejos o claritos. Y bueno, las personas que conformaban la rueda, según el Ministerio Público Fiscal, no había otras personas con estas características. Lo que hice cuando me notifican la conformación de esa rueda es buscar 3 personas, amigas, ¿sí?, que fueron como testigos para esta rueda, y se hicieron en el pelo lo mismo que tenía mi defendido. Y eso es válido, es completamente válido, por supuesto. Entonces fueron 4 personas con claritos a la rueda de reconocimiento. Y por supuesto, mi defendido no fue reconocido. Pero bueno, esa característica tan particular, hoy que hay chicos con el pelo teñido de diferentes colores, si hay un imputado con el pelo de determinado color, es obvio que va a ser reconocido, no va a ser reconocido, pero va a llamar la atención en la víctima el tinte de color de una persona que tenga esta característica. Bueno, ante esas circunstancias ustedes tienen que saber que, bueno, esto es muy llamativo, ¿no? El color del pelo, pero otras características, si es muy alto, si es muy bajo, o si es una contextura física muy grande, tienen que tener en cuenta que eso, por ahí la víctima no lo reconoce, pero hace hincapié en esas características físicas, y al no estar nosotros preparados para eso, lo va a reconocer por casualidad, ¿sí? O por recordarse solamente que era muy robusto, ¿sí? Entonces, bueno, sepan ustedes esa situación. Y si, por ejemplo, ya está conformada la rueda, no sé, ustedes tomaron la causa a la mañana, ya se hace la rueda de reconocimiento, oponerse, ¿sí? Si no hay tiempo, los llaman, hicieron la indagatoria, tras la indagatoria se realiza la rueda de reconocimiento. Bueno, se presentan al acto porque ya están en la causa, ya son abogados defensores. Conforme se realice la rueda de reconocimiento, nos presentamos nosotros, nos oponemos a la rueda de reconocimiento y esa rueda de reconocimiento no se realiza. Y otra situación también que pasa, y muy a menudo, es que el fiscal hace todo lo posible para que nuestro defendido sea reconocido. Entonces, la víctima está mirando por una mirilla pequeña para ver si reconoce al imputado, y el fiscal le pregunta si lo reconoce, y la víctima lo que tiene que responder, nosotros estamos ahí, al lado del fiscal y al lado de la víctima. Lo que tiene que hacer la víctima es decir si lo reconoce o no lo reconoce, nada más. Y ahí se terminó el acto de la rueda de reconocimiento. Ahora, si la víctima está en duda de ese reconocimiento, nosotros nos tenemos que oponer a la formulación del fiscal o a la posibilidad de que el fiscal esté conduciendo el acto para que esta víctima lo reconozca, ¿sí? La pregunta es tajante: ¿reconoce o no reconoce? Si lo reconoce, tiene que decir quién es. De las 4 personas, tiene que indicar número 1, 2, 3 o 4. Y ahí terminó el acto. Pero si está en dudas, nos vamos a oponer, y eso tiene que quedar constancia, ¿sí? Tiene que quedar constancia en el acta de lo que haya dicho el fiscal, ¿sí? O que conduce a la víctima a un reconocimiento que en realidad no es tal. Por eso, nosotros tenemos que estar ahí atentos a estos actos procesales, porque son importantes y nos pueden ayudar a resolver la situación procesal de nuestro defendido. ¿Sí? ¿La oposición es al juez de garantías? No, en el mismo acto al fiscal, al que está llevando el acto procesal. ¿En el mismo acto? Claro. Después se corta. Sí, en el mismo acto, porque nosotros vamos a estar ahí, se va a labrar un acta y ustedes se oponen a que se realice la rueda de reconocimiento, o ante la insistente pregunta del Ministerio Público Fiscal, cuando la víctima intentó reconocer, que quede constancia de todo. Usted se presenta a la rueda de reconocimiento, eso se formaliza en un acta, y todo lo que pasa tiene que estar escrito, ¿sí? Y es entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa y la víctima, ¿sí? Entonces, eso, igual como veníamos hablando recién, así como la indagatoria tiene que quedar constancia de todo lo que sucedió, en este acto procesal de la rueda de reconocimiento también. Y es ahí entre las partes
que acuden al acto procesal. El juez de garantías no está presente en estas ruedas de reconocimiento. Sí el fiscal, o el secretario, o el empleado de la fiscalía. Y la oposición es ante el fiscal. Bien. El aporte de suplementario de pruebas que uno puede pedir, ¿lo pide dentro de la oposición a la requisitoria también o es aparte? Lo puede pedir en cualquier momento, doctor. Si es en este momento, por ejemplo, si no hubo... No, la investigación No, le quería decir, la investigación suplementaria esa que usted habló, abro paréntesis, ¿no? Porque yo lo habló hace rato. Sí. Me quedó la duda si se pedía dentro de la oposición a la requisitoria o se puede pedir, digamos, aparte y después, y después va la oposición a la requisitoria. Si antes de la requisitoria, lo que vamos a pedir es incorporación de prueba, porque todavía estamos dentro de la instrucción, entonces no es suplementaria. Es suplementaria cuando la instrucción se terminó. ¿Sí? Cuando la instrucción se termina, y en este momento sí, por ejemplo, podemos pedir que atento que no se nos realizaron las pruebas que pedimos, ahí la podemos pedir en este momento del 336. Cuando cierra la instrucción del fiscal, ahí podemos pedir las pruebas que nos quedaron pendientes. ¿Sí? Y después de cerrado este acto, que el fiscal pide la requisitoria de elevación a juicio, nosotros nos oponemos y el juez resuelve si eleva la causa a juicio o no, o sobresee a nuestro defendido, o decide el juez qué es lo que va a hacer con esta causa. Todavía estamos en la instrucción. Cuando se cierra esta instrucción y la causa es elevada a juicio, ahí lo que vamos a pedir es una instrucción suplementaria, porque ya la instrucción terminó. ¿Se entiende? Ah, pero es cuando ya se eleva a juicio la causa. Claro. Cuando prosperó la requisitoria, digamos. Claro. En este momento, si estamos en el 336, estamos en el medio. Todavía no se elevó. Y si ahí tenemos pruebas pendientes, vamos a pedir que se produzcan esas pruebas pendientes. Podemos pedir la producción de pruebas. Pero, está bien, pero si no hay pruebas pendientes, que ya las pruebas se agotaron, pero cuando pide la requisitoria al fiscal nos damos cuenta que podemos tener la posibilidad de nuevas pruebas. Ahí que esperamos, que se eleve la causa a juicio. No, las pedimos ahí. Apenas nosotros queremos incorporar una prueba, pedimos la incorporación, en el momento que sea. Si estamos en el medio, bueno. Pero claro, por eso si estamos ahí, las vamos a pedir ahí, no vamos a esperar que se eleve, porque va a llevar mucho tiempo eso. Claro, pero Sí, supóngase que tenemos la requisitoria del fiscal y nos vamos a oponer y en ese momento también podemos pedir una prueba suplementaria. Claro, sí, una prueba suplementaria. Que atento a haberse tomado conocimiento de tal circunstancia, solicitamos se incorpore esta prueba. Sí, siempre, o sea, no nos demoramos nosotros con nuestra defensa. Apenas tenemos conocimiento de algo y que puede servir para beneficiar la situación procesal, lo pedimos. No importa quién esté a cargo, si juez de garantías, tribunal, no importa el momento. Nosotros lo vamos a pedir. Y el que interviene tiene que resolver. Muy bien. Y tenemos que fundamentar bien. ¿Por qué no se puso antes esta prueba? Y porque yo no era el abogado defensor. No es responsabilidad del imputado si tiene un abogado que hace las cosas mal o si tiene un defensor oficial que no defiende. Entonces yo vengo hoy y defendí. Y a mí me llega esta prueba, vine hoy, defendí durante 3 meses con esto que tenía y con estas pruebas que me aportó mi defendido. Y después de 4 meses me llega esta otra prueba. Y ahora la quiero incorporar, porque me llega ahora a conocimiento de esta defensa técnica. Llega hoy y hoy la quiero incorporar. ¿Se entiende? Cuando sea el momento. Por ahí no le llegó a usted hoy, pero no se pudo incorporar antes por determinadas situaciones o contextos o cosas que quedaron sin resolver, usted va a decir, me llegó hoy. Llega a conocimiento de esta defensa técnica hoy.
Bueno, a partir de que llega conocimiento, yo la quiero incorporar al expediente. Porque mi defendido tiene derecho a esa producción de prueba, tenemos libertad probatoria, ¿sí? De acuerdo a sus garantías constitucionales y al debido proceso, siempre fundamentar en pactos en la Constitución y pactos internacionales. Y hacer la reserva en los escritos de acudir en casación y ante la Corte, ¿sí? Siempre, y ante organismos internacionales también. Por esto de que si por ahí pasa una condena, nosotros venimos haciendo esta reserva de acudir hasta la Comisión Interamericana de ser necesario. ¿Sí? Si la causa es muy grave y vamos a seguir en las instancias posteriores a la condena. ¿Sí? Bueno, esto sería el cierre de la instrucción. Entonces, si nosotros nos oponemos, lo que nos posibilita esta oposición, más allá de lo que resuelva el juez de garantías, es la posibilidad de apelar también, ¿sí? Que a veces ante la Cámara de apelación obtenemos resultados que ante el juez de garantías no lo tenemos. Hay situaciones en las que por ahí el juez de garantías nos puede negar una excarcelación y la Cámara sí nos da favorable algún pedido de excarcelación. Y también es esto de la oposición, ¿sí? que puede revertirse ante un tribunal superior. Entonces es necesaria esta oposición, que cumplamos con este requisito de oponernos al requerimiento del fiscal de elevar la causa a juicio. Si después el juez resuelve que esa causa sea elevada a juicio, lo que vamos a hacer es apelar esa resolución del juez de garantías, por no estar conformes nosotros con esa elevación a juicio. ¿Sí? Bueno, y ahí tendríamos terminada la etapa de la instrucción. Una vez que llega la causa al tribunal que corresponda, ¿sí? Al tribunal oral, nos va a llegar otra notificación que es la del 338 en provincia. En este momento, en el 338, lo que va a hacer el tribunal es, se presenta, se constituye como tribunal. Si nosotros tenemos algún juez que recusar, sería el momento de recusarlo. Si hay prueba, esta instrucción suplementaria, si hay prueba pendiente, también vamos a pedir acá que se realice esta producción de pruebas pendientes. También se van a ver todas las pruebas, se nos va a pedir a nosotros que notifiquemos al tribunal de qué pruebas nos vamos a valer en el momento del debate, toda la prueba que necesitemos para la producción del debate, los testigos, bueno, todos los datos que tengamos va a ser en este momento que tenemos que notificar al tribunal cuál es el plexo probatorio que vamos a utilizar en la audiencia de debate oral. Si hay nulidades también que oponer, también se van a oponer en este momento, en el 338, nulidades que se produjeron en la instrucción y que no fueron resueltas, tal vez, ¿sí? Y va a ser este momento, en el 338, el momento procesal oportuno de solicitarlas. Posterior a esto, al 338, como recién les dije, si viene una prueba nueva y la vamos a pedir su incorporación. Si no la teníamos antes y la tenemos 2 o 3 meses después del 338, la vamos a incorporar. El 338, tengan en cuenta ustedes que es el primer acto del tribunal oral nuevo, que conocen la causa, y de ahí hasta el momento en que se celebre el juicio oral va a pasar mucho tiempo, así que tenemos posibilidades de incorporar pruebas. Después del 338 también... Esa audiencia es oralizada, ¿no? No, se puede pedir que no sea oral también. Oh. En el mismo escrito que contestamos, decimos, se hace por escrito. Claro, este 338 se contesta por escrito y podemos decir que no necesitamos que haya una audiencia preliminar porque no es necesaria. Antes no se podía y se hacía esta contestación en una audiencia.
Pero ahora sí se puede, podemos elegir no realizar esa audiencia. La verdad que no es necesaria que se constituya el tribunal para hablar sobre pruebas, la verdad que no es necesario. Se puede resolver sin la celebración de una audiencia oral. Bueno, entonces en este momento vamos a incorporar toda la prueba que tenemos. Posterior, si hay prueba también, vamos a pedir su incorporación. Esto les quería hacer mención. Después de esta audiencia, lo que podemos hacer es solicitar o sea, se puede resolver la causa de otra manera que no sea el debate oral, ¿sí? Que sería una probation o un juicio abreviado. ¿Sí? El juicio abreviado, hasta antes de la celebración del debate, podemos concluir la causa con un juicio abreviado. Y el juicio abreviado, ustedes saben que es un acuerdo entre que yo no lo recomiendo, la verdad que no lo recomiendo, salvo que tengamos la libertad en forma inmediata de nuestro defendido o que firme una primer condena y sabemos que no es de cumplimiento efectivo, que sea de 3 años y por no tener antecedentes le den la libertad en forma inmediata. Salvo esas situaciones, yo no recomiendo la celebración de un juicio abreviado en ningún delito. ¿Sí? Si la persona tiene que cumplir 5 años, mi consejo es que no hagan un juicio abreviado por 5, ni por 6, ni por 7, la verdad que no. Porque no sabemos qué puede pasar en el debate. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer firmar un abreviado? No tendría sentido. Le estamos haciendo firmar una condena, ¿sí? Es una condena con certeza de cuánto tiempo es. La verdad que no, sea primario o tenga antecedentes, yo lo llevaría a juicio. Salvo que firmo y mi cliente recupera su libertad. En ese caso sí, pero si no, no. Bueno, entonces estas serían las posibles... Perdón. Sí. Y por casos de flagrancia. El caso de flagrancia tiene otro procedimiento. Sí, pero digo, ¿conviene aceptar un abreviado siempre en un caso de flagrancia? Y no, depende. Depende. Cuando son delitos menores, por ejemplo. Y depende del tiempo, doctor. Depende el acuerdo que tenga usted porque para firmar siempre tiene que haber acuerdo entre usted, nuestro cliente y el Ministerio Público Fiscal. Depende del tiempo. Si es flagrancia, se entiende que, bueno, hay muchos elementos probatorios como para no poder desvirtuarlos, ¿sí? Porque tras la comisión del delito, bueno, una persecución, se encuentra lo que se robó, pero bueno, hay que ver el tiempo también. Por más que sea flagrancia, si la condena es muy alta, y yo lo llevo a un debate igual. Que es inmediato, porque al ser en flagrancia, el debate es rápido, ¿sí? Entonces, bueno, si es como decimos... Claro, sí. Claro, si es una causa difícil, y bueno, sabemos que hacemos el debate rápido y nos vamos a las cuestiones técnicas y seguimos apelando. ¿Sí? Después vamos a ver bien cómo es el procedimiento de flagrancia. Lo vamos a ver en este mes. Así les cuento bien cómo es y cómo se desarrolla. Bueno, el consejo suyo es que generalmente no. Y no, se acuerde abreviados. Yo no firmo abreviado, la verdad que no. La verdad que no lo aconsejo. Bien. Bueno, no sé si les quedó alguna duda en relación a lo que estuvimos viendo, a los actos procesales y demás. O sea, se hace la audiencia preliminar, esa especie de audiencia preliminar con el tribunal criminal. Sí. Y uno más o menos